Una producción de Juan, un simple discípulo, para la comunidad de Únete por Cristo. Sanidad sin filtro. La verdad duele, pero libera. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, te saluda Juan, un simple discípulo, y como siempre, en compañía de mi esposa Cintia, te damos la bienvenida a tu podcast Sanidad sin filtro. Pero ahora tenemos otra vez un invitado muy especial, que más que invitado ya es parte de la casa. Ya lo conocen, es licenciado en teología, maestría en psicología y autor del libro de sabiduría para toda la vida, que por cierto, si tú no tienes el libro de sabiduría para toda la vida, no sabes lo que te estás perdiendo, ¿sí? Entonces, si no lo tienes y estás aquí en Mérida, por favor, con toda confianza, pídemelo. Cuesta 100 pesitos, no es caro. Yo tengo todavía algunos, no tengo muchos, así que los primeros que lleguen son los que se lo van a poder llevar. Y bueno, pues para que lo aprovechen. Y bueno, pues ya lo conocen, y lo mejor de todo, como siempre lo digo, es mi pastor, el pastor Luis Soriano. Buenas noches, pastor, Dios le bendiga, bienvenido. ¿Qué tal, Juan, Cintia? Buenas noches a todos los que ya están conectados aquí en esta transmisión, y pues a los que lo van a ver próximamente ya en la edición. Muy contentos de estar una vez más aquí. Ya pasó un mes prácticamente, Juan, Cintia. Sí, pasó un mes de la primera. Sí, estuvimos el 4, se grabó el 4 de marzo. Hoy estamos grabando el 1 de abril. Ha pasado un mes, pero fíjese que todavía traemos por ahí la frase tener intimidad con la verdad o tener intimidad con Cristo, pero bien marcada. De hecho, todavía, si mi memoria no me falla, ayer que estábamos en la adoración, mi esposa todavía estaba haciendo ese recordatorio. Dice, es que eso es lo que realmente hace falta, ¿no? Y bueno, hola, buenas noches, bendiciones. Y bueno, pues sí, y bueno, no solamente mi esposa, por ahí algunos de la congregación también traían esa frase de repente, pues como que muy marcada. Entonces, pues creo que esperamos bastante del día de hoy. Qué bueno que a un mes pueda estar presente la palabra, pues es lo más importante. Si no recuerdan mi nombre, si no me recuerdan quién soy, eso no hay problema. Lo más importante es que quede grabada en sus corazones la palabra, ¿verdad? Y por eso estamos aquí el día de hoy. Y pues les digo, contentos de estar aquí con ustedes, de poder verlos a la distancia y saber que pues siguen en una muy buena comunión, que son una buena comunidad y que están muy conectados entre ustedes. Eso me da mucho gusto que se nota al verlos aquí en cómo conviven, cómo platican. Pero bueno, pues entonces, no sé si vamos directo a la palabra o hay algo más que hacer. Bueno, pues vamos a si me permite, hacer una oración inicial. Claro que sí. ¿Qué ora el pastor? ¿Sí? ¿O eres tú o yo, el pastor? Bueno, entonces, pues le va a tocar a usted, pastor. Y bueno, pues el tema de hoy es la meta es Cristo, así que queremos llegar a la meta todos. Así que bueno, pues adelante, pastor. Empezamos con la oración y de ahí ya nos arrancamos directo a la palabra. Ahora sí que el lugar es todo suyo, pastor. Ok, perfecto. Pues vamos a orar. Señor, te bendecimos. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Rendimos nuestra vida ante tu grandeza, ante tu majestad, Señor, y queremos que tú nos hables. Queremos seguir teniendo este tiempo de comunión y que tú puedas estar hablando de manera personal y directa a cada una de nuestras vidas, Señor, a los que estamos aquí directamente conectados y a los que van a recibir la palabra en los próximos días, en las próximas semanas. Padre, disponemos nuestros sentidos espirituales en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como lo estamos diciendo, el título del día de hoy es La meta es Cristo. Esa es en donde me quiero enfocar el día de hoy. Y quiero empezar comentando esta parte en donde ustedes saben que cuando se habla de Dios, cuando se habla de estudiar de Dios, de estudiar la Biblia, de estudiar a Dios a través de la Biblia, a esta
ciencia se le ha llamado, porque ya se le ha llamado como una ciencia, se le ha llamado teología, ¿sí? Y la palabra teología como tal, como una ciencia, como se llega a tratar, no es otra cosa más que el estudio de Dios, o dicho de otra manera, el estudio de la deidad. Pero cuando hablamos de la palabra teología, como tal, como ciencia, como si habláramos de biología, como si habláramos de cualquier otra materia o ciencia, en el caso de teología, pues se refiere al estudio de la deidad o de cualquier otra deidad, ¿sí? O sea, no solamente tiene que ver con el estudio del Dios que nosotros conocemos, del Dios verdadero, sino que puede abarcar a otros dioses, que en nuestro caso los podemos conocer como dioses falsos, o dicho también de otra manera, al escribirlo, lo escribiríamos la palabra Dios con minúscula. Entonces la palabra teología llega a ser muy general cuando se habla del estudio de Dios o de la deidad, ¿sí? En nuestro caso, creo que cuando hablamos o decimos teología, pues lo que nosotros inmediatamente relacionamos teología a nuestro Dios, a Jehová, al gran yo soy, a Yahvé, al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sin embargo, otros pueden estudiar teología, pero les digo, con relación a otros dioses, con relación a los dioses que ellos mismos adoran, ¿sí? Y entonces vuelvo a repetir, por eso es que la palabra teología, aunque se habla de Dios, es de una palabra muy generalizada. Pero quiero decirles que cuando leemos la Biblia, que conocemos y entendemos que es la palabra de Dios, nos damos cuenta algo que es bien importante, y es que la Biblia habla a lo largo y ancho de la misma palabra, de la misma Biblia, es decir, de Génesis a Apocalipsis, de lo que se enfoca en hablar es acerca de Cristo, ¿sí? El propósito de la Biblia, el propósito por el cual Dios decidió dejarnos este libro maravilloso en nuestras manos es para revelarnos a Cristo, ¿sí? Esto es para mí fundamental que lo tengamos muy, muy claro, porque si nosotros no tenemos claridad con relación a que la Biblia tiene el propósito de revelarnos a Dios, entonces quienes la leamos, la vamos a leer probablemente con propósitos diferentes y con sentidos diferentes. Y le podemos hallar aplicaciones, y muchas y muy variadas, porque lo cierto es que la Biblia nos puede ayudar en muchas situaciones o áreas de nuestra vida diaria y de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, creo firmemente que el propósito por el cual tenemos la Biblia, que consideramos que es la palabra de Dios, es, como les digo, es revelarnos a Cristo, ¿sí? Y cuando hablamos de Cristo, entonces ya no solamente hablamos el término de teología, hablando de cualquier Dios, sino nos enfocamos a un término más particular. Y ese término más particular lo conocemos como cristología, ¿sí? No teología, sino cristología. Y entonces aquí, cuando hablamos de cristología, es precisamente el estudio del Cristo, ¿sí? Ese es nuestro enfoque, y ese es el entendimiento que nosotros estamos buscando tener y aterrizar. Ahora, cuando hablamos de cristología, que es el estudio de la persona del Cristo, nosotros podemos preguntar, o yo les puedo preguntar a los que estamos aquí, para ustedes, ¿quién es el Cristo? ¿Qué representa el Cristo? ¿Qué significa el Cristo? ¿Sí? Y entonces probablemente podemos tener diferentes respuestas, pero cuando hablamos de el Cristo, bueno, la palabra Cristo es una palabra griega que significa el enviado, ¿sí? La palabra Cristo está en griego, en el Antiguo Testamento, que es el hebreo. Cristo significa, o la palabra hebrea es Mesaya, que en español lo conocemos como el Mesías, pero también se traduce como el enviado, ¿sí? Entonces, nosotros vemos la palabra de Dios y encontramos al Cristo, al Mesías en el Antiguo Testamento, al enviado en la traducción al español, de diferentes formas a lo largo y ancho de toda la Biblia.
Desde el libro de Génesis, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, inmediatamente cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, y Dios les pone todo árbol que era bueno para comer, pero además de todo árbol les puso 2 árboles de los cuales hace una mención específica. El primer árbol es el árbol de la vida y el siguiente árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero cuando hablamos del árbol de la vida, pues el árbol de la vida no es otra cosa sino que es una representación o es un tipo o figura acerca de Cristo, acerca del enviado, acerca del Mesías, ¿sí? Y entonces les digo, como la Biblia, el propósito de la Biblia es revelarnos a Cristo, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros tenemos que pedirle a Dios dirección y sabiduría para poder encontrar a Cristo en cada capítulo, en cada libro de toda la Biblia, ¿sí? Ese es el propósito. Entonces, así como también cuando avanzamos al capítulo 3 de Génesis, y que Dios le habla a la serpiente y le dice que por cuanto le incitó a la mujer a comer del fruto prohibido, dice que la simiente de la mujer va a herir a la serpiente, y la serpiente va a herir a la simiente en el calcañar, es decir, en el talón, ¿sí? Bueno, cuando Dios está hablando de la simiente de la mujer, se está refiriendo otra vez a Cristo, se está refiriendo al Mesías, se está refiriendo al enviado, ¿sí? Y solamente son algunos ejemplos de cómo Cristo está en toda la Biblia, en todo lo largo y ancho de la Biblia. Si avanzamos un poquito más y vemos, por ejemplo, en la historia de Noé, nos damos cuenta que Jesús, el Cristo, el Mesías, el enviado, está representado en el arca de Noé, ¿sí? Porque solamente los que estuvieron o los que entraron al arca son los que fueron salvos, y Cristo es el único que trae salvación para nuestras vidas. Después avanzamos en el libro de Éxodo, y cuando Dios le pide a Moisés que haga el tabernáculo de reunión, otra vez tiene que ver con Cristo. El arca del pacto representa a Cristo. Los sacrificios que presentaban los sacerdotes tienen que ver con Cristo. Y vamos avanzando, y tú puedes ir a avanzar en cada capítulo, en cada libro de la Biblia, y te vas dando cuenta que te encuentras a Cristo, al Mesías o al enviado, ¿sí? Después nos vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos, por ejemplo, a Juan, y Juan dice: en el principio era el verbo, ¿sí? Y cuando está hablando del verbo, pues está hablando del Cristo, y si se dan cuenta, está diciendo en el principio. Y cuando Juan dice en el principio, no se está refiriendo al principio de Génesis 1, sino se está refiriendo al principio de como algo que pudiéramos nosotros nada más alcanzar a entender, porque de hecho el Cristo no tiene ni principio ni fin, ¿sí? Pero dice en el principio era el verbo, ¿sí? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Ahí se está hablando de el Cristo. El verbo fue hecho carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, ¿sí? Y entonces encontramos a Jesús viviendo en carne, y cuando se le da la instrucción tanto a José y a María que iban a tener a este hijo, les dice que va a ser Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Y se está refiriendo al Cristo. Nace Jesús y entonces es el Cristo encarnado en el cuerpo de Jesús, ¿sí? Avanzamos al libro de los Hechos, avanzamos a las cartas del apóstol Pablo, a todos los libros del Nuevo Testamento, y ahora sí de lo que se habla de manera abierta es acerca del Cristo, es acerca del Mesías, es acerca del enviado, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros, les digo, podamos tener claridad con relación a quienes, a qué nos referimos cuando estamos leyendo la Biblia. De hecho, hay citas, déjenme ver si la tengo por aquí. Hay una en la historia de Jesús, cuando ya resucitó y que ya fue el tercer día y están estos 2 discípulos caminando hacia Emaús, nos damos cuenta que Jesús se empareja con ellos en el camino, y cuando va caminando con ellos,
pregunta, oigan, ¿por qué están tristes? Y estos dos discípulos dicen, ¿qué? ¿Eres tú el único que no sabe acerca de Jesús? Que era un hombre poderoso en palabra y que dijo que al tercer día iba a resucitar, y hoy es el tercer día y no ha resultado, y ya Jesús está caminando con ellos, y Jesús entonces de alguna manera los reprende, les dice que son duros, y les empieza a predicar, les empieza a compartir. Dice la Biblia que les empieza a hablar acerca de él mismo desde los libros de Moisés, es decir, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los 5 libros que escribió Moisés. Dice que desde Moisés hasta los profetas les empieza a mostrar que él es el Cristo, ¿sí? Y esto lo que hace es que fortalece lo que les estoy diciendo, que la Biblia de lo que habla de Génesis, Apocalipsis, es de el Cristo. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos bien claro, porque estamos hablando de que la meta es Cristo, y tenemos nosotros que saber entonces que por eso se nos fue dado esta palabra. Ok, dicho lo anterior, quiero tratar con ustedes, empezar tratando con ustedes acerca del libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1 al 3. ¿Sí? Voy a yo también leerlo aquí. Déjenme abrir yo la Biblia que tengo por aquí, Génesis capítulo 12. Y si ustedes tienen Biblia, lo pueden ir viendo, porque es muy interesante lo que dice la palabra, y cómo hay cosas que de pronto están escritas ahí, y que si las vemos así como una lectura corrida, nos pueden dar un entendimiento, que siempre es bueno todo lo que llegamos a recibir de Dios, pero cuando lo leemos con mayor detenimiento nos damos cuenta que también la palabra de Dios es muy profunda. La palabra de Dios, vamos a decirlo así, entre más tú le rasques, vas a encontrar mayor riqueza, vas a encontrar mayor sabiduría. Y entonces empiezo leyendo Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 3, y dice: pero Jehová había dicho a Abraham, ¿sí? Y repito, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero quiero empezar con esta primera parte del versículo 1. Escuchen bien, dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Y yo pregunto, ¿qué entendemos con una frase como esta? Pero Jehová había dicho a Abraham. Sí, es interesante que lo que está diciéndonos, o si lo queremos decir de esta manera, insinuándonos, es que Dios ya le había hablado anteriormente a Abraham, porque dice, pero Jehová había dicho. Es como cuando una mamá le dice a su hijo, pero ya te lo dije, ya te lo había dicho, ¿por qué no me entiendes? ¿Sí? Entonces, de la misma manera, dice, pero Jehová había dicho a Abraham. O sea, no es la primera vez en la que se lo dice. Yo no sé si fue la segunda o la tercera, o no sé cuántas veces antes Dios ya le había hablado a Abraham, pero aquí nos dice Jehová había dicho a Abraham, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos al capítulo 11, porque si ya Dios le había hablado a Abraham antes del capítulo 12, pues el capítulo 11 es el anterior, y nos damos cuenta que en el capítulo 11, de hecho, Abraham sale con su padre y con su familia de Ur de los Caldeos, de donde era originario Abraham y su familia, y llegan a la tierra de Harán, si no me equivoco, y estando en Harán es cuando Dios le vuelve a hablar, aquí el capítulo 12, versículo 1, pero ya no estaban en Ur de los Caldeos, es decir, ya habían salido. Sin embargo, por lo que dice después, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, que son 3 especificaciones muy claras de Dios para Abraham. Abraham había obedecido, pero de una manera a medias, por decirlo de esta manera. Sí, Jehová había dicho a Abraham. Salieron de Ur, pero no salió solo Abraham, salió con su papá y salió con sus hermanos. Sí, después Dios le vuelve a hablar a Abraham aquí en el capítulo 12,
Por eso le es muy claro Dios a Abraham: vete de tu tierra, tu parentela y de la casa de tu padre, ¿ok? Quiero que lo tengan bien claro, y si lo pueden repetir ahí donde están, aunque yo no los escuche, pero repítanlo ustedes: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y agrega: a la tierra que te mostraré. Y es bien interesante, les digo, que Dios es muy claro y es muy específico con la instrucción que le da a Abraham. Y dicho sea de paso, quiero decirles que cuando Dios nos da una instrucción, Dios siempre es claro, Dios siempre es específico, Dios no es ambiguo, Dios es directo. El problema para mucha gente, que primero, por ejemplo, una de las cosas importantes, creo que todos estamos de acuerdo en que creemos que Dios en este tiempo sigue hablando. Dios sigue hablando y Dios sigue dando instrucciones. El problema no es que Dios no hable. El problema es que de pronto no ponemos atención a lo que Dios nos habla, ¿sí? Es como cuando una mamá llega a mandar a su hijo a la tienda y le dice: oye, vas a la tienda y me vas a traer 1 kilo de frijol y 1 kilo de tortillas, y apenas la mamá está diciendo dos de las cosas que quiere, y el niño ya se arrancó a la tienda corriendo, y la mamá dice: y también 1 kilo de huevo, y también me traes un aguacate, y el niño ya fue y regresa y solamente trae 2 de las cosas que escuchó que la mamá le dijo, y regresa y dice: mamá, ¿y lo demás que te pedí? Pues yo nada más escuché esto. Sí, ese es el problema, es lo que dice la mamá, es que no me escuchas y nada más te arrancas para ir y venir lo más pronto posible. De pronto es lo que nos llega a pasar a nosotros. El que Dios hable no es un problema. El problema es que pongamos la completa atención para escuchar y atender lo que Dios nos dice. Entonces Dios le dice: sal de tu tierra, tu parentela y de la casa de tu padre. Son 3 instrucciones, y nos damos cuenta que efectivamente Abraham en esta ocasión sí sale de su tierra y sale de la casa de su padre, pero nos damos cuenta que no dejó, que se llevó a uno de los miembros de su parentela. ¿A quién se llevó Abraham cuando salió del lugar de donde Dios lo estaba sacando? ¿A quién se llevó? ¿Sí? Se llevó a su sobrino Lot, ¿sí? El papá de Lot había muerto, y entonces yo me imagino que Abraham llegó a tomar como que un papel del papá de Lot, y dice: bueno, pues a me lo llevo también, ¿sí? Y entonces Abraham, aunque atendió la instrucción de Dios, no atendió la instrucción de forma completa. Y para mí es bien importante que lo tengamos claro, y que no podemos pasar por alto de que Abraham no atendió la instrucción completa: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, sino que se llevó a Lot. Y les digo que no lo podemos pasar por alto, porque si nos damos cuenta, cuando Dios llamó a Abraham en esta parte de Génesis 12:1, Abraham tenía 75 años. Y cuando Dios llamó a Abraham y que se llevó a su sobrino Lot, resulta que la razón por la cual Abraham llegó a tener problemas en un futuro cercano fue que a causa de su sobrino Lot. Primero, los dos se hicieron muy ricos, los dos crecieron en riqueza, en ganado, y sus ganados pues tenían que comer del pasto, y ya era mucho el ganado que ya no, la tierra ya no les daba para los ganados de ambos, y entonces se tuvieron que separar, ¿sí? Había una riña entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y por esa causa se tuvieron que separar. Ahí ya hay una desviación, ahí ya se está perdiendo el objetivo de Abraham de atender la instrucción de Dios, ¿sí? Ahora, Lot se separa, y dice que Lot volteó hacia un lado y dijo: ay, mira, para ese lado está muy padre porque hay valle, y resulta que cuando se extiende hacia donde había valle, dice que extiende sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Y llegando a Sodoma y Gomorra,
pues se establece ahí y resulta que los reyes de Sodoma y Gomorra llegan a tener un pleito, una guerra con otros 5 reyes que los tenían como enemigos. Resulta que en esta guerra se llevan de reo, se llevan a Lot y a su familia, los llevan de reos, y lo que hace Abraham es tomar a su gente, a sus pastores y a su gente que sirve para él, para ir a rescatar a Lot. Otra vez está desviándose de la instrucción de Dios para Lot. Sí, avanzamos y luego todavía está que cae fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra, y ahora Lot tiene que salir, y ahora Abraham está intercediendo por Lot, ¿sí? Y todo esto pasa porque Abraham no atendió del todo la instrucción que Dios le había dado. ¿Me están siguiendo en esta historia? Todo eso lo pueden leer ustedes en el libro de Génesis, ¿sí? Entonces, Abraham atendió la instrucción, pero no la atendió del todo. Por no atenderla del todo, tal cual como Dios le decía, empezó a tener este tipo de situaciones. Perfecto. Finalmente, ya Lot toma su curso, y no voy a extenderme más en Lot. Y ahora sí, Abraham ya se quedó solamente con Sara, con su mujer. Y cuando ya parece que todo está bien, llega a cierta edad, pasaron alrededor de 12 años más entre estas distracciones con Lot, y ahora resulta que llega Sara y le dice, a ver, Dios no te ha dado hijo. Y así como que, a ver, ¿qué está pasando? Dice, bueno, mira, toma a mi sierva Agar, para que a través de ella tengas un hijo. Parecía que los problemas ya se habían acabado, parecía que ya se iban a enfocar completamente en la instrucción que Dios les había dado, y ahora Sara es la que se interpone y le presenta la opción de decir, bueno, toma a mi sierva Agar. Agar no era israelita, Agar era una esclava que habían tomado, y sin embargo probablemente ya tenía algunos años de estar sirviéndoles y viviendo con ellos, o siendo sierva de Sara, y creo que Sara pudo haber dicho, pues es que es una muy buena muchacha, no me ha dado problemas en todo este tiempo, si yo se la doy a mi marido para que tenga un hijo a través de ella, creo que no va a haber problemas. Pero ¿qué pasa? Apenas Agar está embarazada, después de que Abraham acepta la opción que le da Sara, y apenas está Agar embarazada, ¿y qué pasa? Pues ahora sí se cree la señora, y se cree la dueña, y se cree, ahora sí ve por encima del hombro a Sara, y ahora Sara se siente relegada, y empieza ahora a ver los problemas con Sara y con Agar, y después con Ismael, y otra vez está una desviación de la instrucción de Dios para Abraham, ¿sí? Y entonces lo que Dios le dijo desde el principio, o mejor dicho, lo que ya le había dicho Dios en Génesis capítulo 12, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, es porque Dios quería agarrar solito a Abraham para realmente cumplir con un propósito mayor para su vida. El propósito de Dios era desarraigarlo completamente de su entorno familiar, ¿sí? A él solito, no con su gente, no con sus recursos, no con sus fuerzas, no con nada. Lo único que Dios quería de Abraham era tu persona, no quería nada más, ¿ok? Esto es importante que lo podamos nosotros tener en cuenta, porque a veces nosotros pensamos de que Dios, es que Dios me escogió a mí porque yo soy lo máximo. No, ni somos lo máximo nosotros, porque el que hace la diferencia en nosotros es Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Es que yo tengo unos dones bien bonitos y por eso Dios me usa, bien poderosamente. No, es Cristo en nosotros. Por eso les digo, Dios quería tomar a Abraham solito, no con su papá, no con su sobrino, no con sus recursos, sino a él solito, para que el poder de Dios se manifestara de manera poderosa en la vida de Abraham, ¿sí? Entonces les digo, no era que usarlo o cumplir su propósito en Abraham, en su tierra, porque les digo, Abraham podía decir, bueno, sí, Dios me ayudó, pero es que yo aquí tengo mi tierra y estos son mis recursos. Tampoco quería que se valiera de sus
parientes, porque como lo vimos con Lot, sus parientes lo iban a distraer. Tampoco era que pudiera estar con su papá, porque algo que es bien interesante y es que pues tal cual, los papás siempre van a tener influencia sobre los hijos, y los papás, por más años que tengan los hijos, siempre van a ver a su hijo así como su hijo y siempre le van a querer dar instrucciones. Y muchas veces la familia, que aunque nos ama mucho y aunque quiera lo mejor para nosotros, si no han entendido la instrucción de Dios para nuestras vidas, pueden ser estorbo al propósito de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios me da una instrucción, a quien escucho es a Dios, ¿sí? Y si Dios me dice, suelta lo que sueltes, lo voy a soltar, ¿sí? Dios no le dijo que soltara a su mujer porque es parte de ella, ¿sí? Sin embargo, entonces Dios quería tomar a Abraham solito. Ahora, ¿cómo aplica esto a nosotros? Porque tampoco tenemos que ser tan literales al tomar esta palabra para nuestras vidas y decir, bueno, así como Dios le dijo a Abraham que deje su tierra, su parentela y la casa de su padre, así yo también tengo que dejar todo. No necesariamente, pero algo que sí podemos tomar como una aplicación es que así como Dios desarraigó a Abraham de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, de lo que Dios nos quiere desarraigar a nosotros es de nuestra naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza del hombre sin Dios? Es una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y entonces, de lo que Dios nos quiere realmente desarraigar en este tiempo a los que estamos en Cristo, es de ese tipo de naturaleza que nos ata a ella, que quiere siempre meter su cuchara, que siempre está queriendo tomar decisión y guiarnos en base a lo que el mundo nos tiene, ¿sí? Entonces, por eso Dios nos quiere desarraigar a nosotros de la naturaleza pecaminosa. Y de hecho, los que estamos en Cristo ya no vivimos en una naturaleza pecaminosa, sino ahora disfrutamos de una naturaleza divina, ¿sí? Pero les digo, la pregunta es, o el tema es, la meta es Cristo. Y la pregunta entonces es, a ver, ¿a dónde quería llevar Dios a Abraham? ¿Sí? ¿Por qué Dios sacó a Abraham de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre? Dice, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ahí todavía Dios no le dice a dónde lo va a llevar. Y solamente le dice que va a ser una nación grande y que lo va a bendecir y que lo va a engrandecer, pero no le dice a dónde lo va a llevar. Y quiero decirte que a veces como humanos y aún siendo cristianos, decimos, bueno, es que Dios todavía no me dice con claridad qué quiere para mí. No importa. Si Dios dice sal, no sé para dónde, pero Dios me dice que salga y yo lo voy a atender. Pero es que no hay un destino, no importa. Lo que tú no sabes, Dios sí lo sabe. Sí, lo que yo ignoro, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Sí, y yo puedo confiar en que si Dios me da una instrucción es porque Él me quiere llevar a cumplir su propósito en mí. ¿Ok? Ahora, si avanzamos después de entender esta primera parte del versículo 1, Dios le da a Abraham o le dice varias cosas que va a hacer con él. Mira, le dice, te voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir, te voy a engrandecer, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? La pregunta es, de todo esto que Dios le dijo a Abraham, ¿cuál era realmente la meta? ¿Cuál era realmente la meta de Dios para Abraham? ¿Sí? Y ahorita vamos a ir llegando al punto de cuál era la meta de Dios para Abraham, ¿sí? Avanza el tiempo y Dios le dice a Abraham, mira Abraham, he aquí, mi pacto es contigo, te voy a hacer padre de muchedumbres de gentes, ¿sí? En otra ocasión, ya capítulos más adelante, Dios le dice a Abraham esta palabra que te estoy diciendo, y cada vez que Dios le habla a Abraham, fíjense que pasa algo interesante, y es que Dios le dice a Abraham, Dios, es que no me has dado hijo, Señor. Hay una ocasión en que Abraham le dice a Dios, Señor, es que mira, yo tengo este siervo Eliezer, y si tú no me das hijo, este es el que va a heredar, o sea, dame un hijo. Y nos damos cuenta que el anhelo de Abraham, por encima de todo lo que Dios le había ofrecido, que son esto que les estoy comentando,
bendición, engrandecerlos, ser de bendición para otros, que ser bendecido por los que lo bendigan, que sean maldecidos los que lo maldigan. Que Abraham pareciera que no era lo más importante. Abraham seguía diciendo: Señor, no me has dado hijo. Y aunque Dios cumplió con todas estas cosas que le dijo en el versículo 2 y 3 de Génesis 12, Abraham seguía pidiendo: Señor, no me has dado hijo, ¿sí? Y entonces llegamos a Génesis capítulo 17 y voy a leer el versículo 4, el versículo 19 y el versículo 21, ¿ok? Lo repito, Génesis 17, versículo 4, 19 y 21. Y dice la primera parte: He aquí, mi pacto es contigo. Y dice: y serás padre de muchedumbre de gentes. Versículo 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto, dice, con Isaac. Repitan: Isaac. Estableceré mi pacto con Isaac. Y hace una aclaración: el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene, ¿sí? Y les digo, le aclara que Isaac, porque lo cierto es que Abraham ya en este tiempo ya tiene a su hijo Ismael. Y quiero decirles que cuando Dios le habla a Abraham en Génesis capítulo 17, Abraham ya tiene 99 años, ¿sí? O sea, de los 75 años del capítulo 12 de Génesis al capítulo 17 ya tiene 99 años. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron 24 años, ¿sí? Y uno dice, bueno, yo no sé para ti si se te hagan muchos años, 24, o se te hagan pocos. Yo diría que no son pocos. O sea, 24 años, ya ves a un niño de recién nacido, a tener 24 años ya es todo un hombre, ¿sí? Y entonces pasaron 24 años para que se cumpliera el propósito por el cual Dios había sacado a Abraham de donde se encontraba en Génesis 12, es decir, darle un hijo, ¿sí? Darle un hijo. Y la palabra de Dios dice: en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael, sino en Isaac. Y otra vez les digo, Isaac representa al Cristo, Isaac representa al Mesías. Isaac es una figura, es una sombra del Cristo, ¿sí? Entonces, la meta para Abraham era Isaac, ¿sí? Porque Isaac, que les repito, es una sombra de Cristo, es la simiente a través de la cual va a venir el Mesías, es la simiente a través de la cual va a venir el Cristo, ¿sí? Ahora, Abraham tiene 99 años. Dice la palabra que Abraham, ya siendo viejo, muy viejo, y Sara siendo estéril, es en esas condiciones en las que Dios finalmente obra en ellos y les da un hijo. Y dices, a ver, bueno, ¿cómo es esto? ¿Por qué Dios no le dio a Abraham un hijo cuando tenía 75 años? Para nosotros 75 años a lo mejor ya es una persona vieja, pero en aquel tiempo 75 años todavía era una persona que podía procrear, que todavía era fuerte, ¿sí? Y tan era fuerte Abraham a los 75 años que fue y peleó para rescatar a Lot, y que anduvo ahí en medio con su gente, ¿sí? ¿Y por qué Dios no le dio un hijo a los 75 años? Porque hasta los 99 años. Y aquí es donde quiero decirte que es que, te repito lo que te decía hace un rato, Dios no requiere ni siquiera tu fuerza. Dios solamente te requiere a ti, y lo que Dios nada más lo que quiere hacer es a través de ti manifestar su poder. Abraham a los 75 años todavía tiene una fuerza de un toro, pero a los 99 años ya estaba viejo, a los 99 años ya no se podía reproducir, y Sara pues toda la vida fue estéril, ¿sí? Y entonces el propósito de Abraham, de Dios, perdón, era usarlo a él solito para cumplir su propósito en él. No su fuerza, no su capacidad, no sus talentos, sino a él solito, ¿sí? Y vuelvo, y solamente para que no se nos olvide, no son mis dones ni mis capacidades, es su poder obrando en mí,
Si algo sucede a través de mí, si hay alguna sanidad, algún milagro, alguien siendo salvado, alguien siendo bendecido, no soy yo, es Cristo en mí. Sí, y eso es lo que Dios le estaba mostrando a Abraham y lo que nos enseña a través de Abraham. Sí, ok. Entonces, el propósito de Dios para Abraham era Isaac, ok. E Isaac es una figura, es una sombra de Cristo. Quiero avanzar. ¿Qué horas son? Son las 8. Ok, vamos con buen tiempo. Quiero ahora invitarlos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 12 al 14. Filipenses 3 del 12 al 14. Y vamos aquí a pasar ahora con Pablo, con el apóstol Pablo. Y dice la palabra, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, ¿sí? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Y Pablo entonces dice, no es que lo haya alcanzado ya, y la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y de quién está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos sigue diciendo, es que yo prosigo a la meta. Y otra vez, ¿cuál es la meta de Pablo? O mejor dicho, ¿cuál es la meta de Dios para Pablo? ¿Sí? Y por tanto, tenemos que entender también de la misma manera cuál es la meta de Dios para nosotros. Y quiero decirles en ese sentido que cuando hablamos de metas es bien importante, porque miren, ahorita ya estamos a 1 de abril, ya pasó enero, febrero y marzo, ¿verdad? Pero cuando empiezan cada año, cada que empieza el año, hay gente que se pone nuevas metas. Dice, bueno, mi meta es esto, mi meta es... No sé qué metas hayan puesto ustedes. No sé si alguien se propuso, por ejemplo, este año sí voy a ir al gimnasio, ¿sí? Las típicas metas. Este año sí voy a adelgazar, ¿verdad? Este año ya voy a tener mi figura de cuando tenía los 20. Cada quien se pone sus propias metas, ¿sí? Pero el punto aquí es que antes que poner yo mis propias metas, yo necesito que Dios me ponga a mí la meta. Sí, no son mis metas y que Dios se adapte a mis metas, sino es yo adaptándome a la meta de Dios, porque quiero decirles que Dios no hace nada por accidente, Dios no hace nada por casualidad, Dios lo que hace, lo hace con propósito. Dios tiene un plano perfecto, eterno, y cuando nosotros venimos a este mundo, y cuando somos alcanzados por Cristo, entonces Dios nos toma y nos dice, mira, este es tu lugar, esta es tu asignación, y este es aquí para lo que yo te creé y para lo que yo te salvé. Y entonces no son mis metas, sino son las metas de Dios para mi vida. Es la meta de Dios para mi vida. No es lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios quiere que yo haga. Sí, cuando Pablo fue alcanzado por Cristo, que iba en el camino a Damasco, después de ser tirado al piso, la primera pregunta que hace Pablo es, ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta que hace Pablo es, ¿qué quieres que haga, Señor? Y creo que esa debe de ser nuestra actitud. ¿Qué quieres que haga, Señor? No es, Señor, mira, yo quiero hacer esto, y así que respáldame y ayúdame y bendíceme y súpleme. Y Dios dice, es que esa no es mi meta. No, Señor, pero yo quiero que así lo hagas. No. Primero es la meta de Dios para mi vida, ¿sí? Entonces, Pablo dice, prosigo a la meta que Dios le había establecido, que Dios le había marcado, ¿sí? Y entonces, Pablo, antes de conocer de Cristo, Pablo pensaba que él estaba bien, que lo que hacía antes de conocer a Cristo, pensaba que él estaba bien. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, ¿sí? Pablo está aquí en una, ¿cómo poderlo decir? En un pleito, queriendo
hacer entender a la gente la importancia de poner toda nuestra confianza en Dios. Dice Filipenses 3, 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y Pablo empieza a mostrar sus credenciales. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Sí? Pablo, antes de Cristo, pensaba que esto que está diciendo era su meta. Y en todo lo que se enfocaba Pablo antes de conocer a Cristo era en poder presentar sus credenciales, es decir, yo soy el gran Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, el que fue criado a los pies de Gamaliel, el que fue enseñado a los pies de Gamaliel, el fariseo de fariseos. ¿Sí? Pablo está mostrando sus credenciales. Esto era lo que hacía Pablo antes de Cristo. Pero cuando tuvo ese encuentro con Cristo, en Hechos capítulo 9, de hecho, su vida cambió completamente, su vida dio un giro. Pablo no solamente fue revolcado cuando fue tirado a tierra físicamente, sino Pablo cuando estaba tirado en tierra por el Señor, Pablo estaba siendo revolcado en toda su mente, en todos sus paradigmas, en todos sus pensamientos, estaba siendo trastornado y estaba siendo transformado por el Señor, ¿sí? Y entonces Pablo, después de que es alcanzado por el Señor, voy a hacer una pausa porque están pidiendo compartir. A ver, Cintia. Prácticamente le quitó todo lo religioso, como decir algo, vaya, porque pues estaba presentando todas sus credenciales. No he escuchado eso. Pero es quitar la religiosidad, vaya, o el yoyismo. Sí. Así es. Y quiero decir esto, que a veces nosotros nos enorgullecemos y nos vanagloriamos y es que yo soy. No, yo no soy nada. El único yo soy es Cristo. El gran yo soy es el Señor. Yo no soy nada. Si algo soy, es por Él, ¿sí? Y si no soy nada, también es por Él. Pero es aquí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que se caen todos los egos, todas las vanaglorias, todo de que el ver a los demás como inferiores. No. Delante del Señor somos iguales. Entonces, bueno, Pablo está diciendo, bueno, miren, yo antes de Cristo pensaba que esto era lo máximo y me esforcé durante años de mi vida por esto mantenerlo y este era mi orgullo y este era por lo cual yo me sentía satisfecho y lleno, pero tiene el encuentro con Cristo y tómala, las cosas cambian de manera tremenda. Ahora leo Filipenses 3 del 7 al 10. Miren lo que dice, y aquí sí quiero que pongamos mucha atención en esta lectura. Voy a leerlo más despacio. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, escuchen bien. Pablo dice, cuántas cosas eran para mi ganancia, es decir, el ser circuncidado del 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. Dice, todas estas cosas que para mí eran ganancia, dice, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿sí? Quiero detenerme aquí un poquito. Para ti, ¿qué consideras tú como una ganancia? ¿Cuándo consideras tú que estás ganando algo? Si habláramos de algún negocio, ¿cuándo tú caes en la cuenta estoy teniendo ganancia? Vamos a ponerlo de esta manera. Si tú vendes algún producto, cualquier cosa, no sé, aquí tengo un plato, y yo lo compré en 20 pesos, ¿verdad? Y me compro 100 de estos. Y los voy a vender en 40 pesos y vendo los 100, ¿verdad? Y después hago cuentas, ok, vendí los platos en 40 pesos y vendí 100 y después meto los servicios que tuve que también gastar para poder vender este plato y dices, ok, bueno, de todo este negocio, pues gané tal cantidad. O sea, cuando tienes un excedente de lo que gastaste, sí, esa es tu ganancia, ¿verdad? Y Pablo dice, cuántas cosas eran para mí ganancia. Es decir, Pablo, antes de conocer a Cristo, él decía, no, hombre, soy lo máximo. Mira, soy el mejor negociador del mundo. Miren todo lo que he ganado.
circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo de fariseo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, la ley irreversible. Todo esto es ganancia. ¡Wow! Eso decía Pablo, soy rico. Pero dice, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida. ¡Ah, caray! ¿Cómo que en el momento en el que tuvo el encuentro con Cristo, se dio cuenta de que lo que consideraba como ganancia, es una pérdida? Es una pérdida, dice, por amor de Cristo. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo se ponen ustedes cuando tienen alguna pérdida? ¿Felices o tristes? ¿Contentos o tristes? La cara de Cintia. Ahí está, ahí están las caritas. O sea, ¿a quién le gusta perder? ¿Y a quién le gusta perder dinero? No. Pero Pablo está diciendo, todo esto lo he estimado como pérdida, pero luego agrega, por amor de Cristo. O sea, Pablo está siendo muy claro y muy directo y dice, a ver, lo que yo tenía como lo máximo para mí, ¡pum!, se me vino abajo. Y ahora lo veo como una pérdida. Pero después en su reflexión dice, por amor de Cristo, y sigue diciendo, Filipenses 3, 7 al 10, y ciertamente aún estimo, escuchen bien, yo lo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando Pablo dice yo lo estimo, es como decir, yo considero que todo esto que yo tenía como ganancia, ahora para mí es una pérdida, ¿sí? Y es una pérdida. Ok, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, agrega, por basura, por ganar a Cristo. Agarra todo esto, Pablo, todas sus credenciales, todo lo que ha logrado por años, y lo mete al cesto de la basura. ¿Sí? ¿A dónde se va? ¿Qué es lo que va al cesto de basura? Pues las cosas que ya no sirven. Las cosas que ya no sirven. ¿Sí? Y luego dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la ley que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sí? Entonces Pablo dice, yo estimo todo como pérdida por ganar a Cristo. ¿Ok? Entonces, Pablo nos está diciendo aquí, mi meta es Cristo. Mi meta es Cristo, no es alcanzar cosas, no es decir yo puedo, yo tengo, mira lo que he logrado, mira lo que he alcanzado, y por eso me he partido el lomo, como dice mucha gente, y por eso trabajo de sol a sol y con el sudor de mi frente. No, la meta es Cristo, no hay nada más, y si algo logro es gracias a Dios, y si algo logro es para darle la gloria a Dios, no es para yo exaltarme, ni yo para sentirme que soy lo máximo, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener claro que, bueno, primero hablamos de Abraham. ¿Cuál era la meta de Dios para Abraham? Isaac. Isaac es la representación de Cristo. ¿Cuál era la meta de Dios para Pablo? Cristo. Pablo por eso llega a decir, a ver, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pablo dice, hey, si preguntan por mí, ya no estoy, ya no vivo yo. Si preguntan por mí, mejor pregunten por Cristo, porque el que habita y el que se manifiesta y el que se expresa es Cristo. ¿Sí? Yo hace algunos años yo predicaba pues este título. Bueno, antes de avanzar, escuchamos a Juan. Gracias, pastor. Bueno, quería comentar, pastor, que creo que aquí podemos conectar este tema con el tema del mes pasado, a libertad fuimos llamados, porque creo que entre más, yo había escrito ahorita aquí en mis notas, entre más tiempo, pero yo creo que no solamente es tiempo, sino también entre más profunda sea la intimidad con la verdad o la intimidad con Cristo, yo creo que menor será nuestro ego, menor será nuestra vanagloria, nuestra arrogancia, nuestra obstinación. Yo creo que va a ser cada vez mucho menor. Y bueno, quiero aprovechar para invitarte, si no has visto este capítulo, se llama A Libertad Fuimos Llamados, está en tu podcast favorito, Sanidad Sin Filtro, en la página oficial de Únete por Cristo,
en YouTube, y bueno, pues por ahí también nos puedes encontrar en algunas otras plataformas como Amazon Music y Spotify. Bendiciones. Bueno, perdón, pastor, es que quería comentar esto, No. porque como que aquí sentí que se conecta, ¿no? Porque realmente eso creo que pasa. Si verdaderamente tenemos intimidad con la verdad, que la verdad no es tanto la palabra como lo dijo en esa clase, sino que es Cristo, la verdad. Entre más tiempo pasemos, mejor va a ser nuestra relación y mejor y más fácilmente vamos a poder echar esos títulos a la basura que al final de cuentas delante de nuestro Dios a veces no sirven de nada. No, exactamente. ¿Cintia? Creo que cuando conocemos a Cristo dejamos de ser acumuladores. Sí, tal cual. Dejamos de ser acumuladores. Cuando estaba usted explicando todo, yo, wow, o sea, sí es cierto. Tiró a la basura las credenciales, al bote de basura, y echó todo a un lado. Dejó de ser acumulador. Entonces, si lo ponemos en manera física, pues todo empieza a cambiar en nuestras vidas, y así como limpiamos nuestra casa física, pues también limpiamos nuestra alma, cuerpo, espíritu, vaya, y dejamos de ser acumulador de pensamientos, dejamos de ser acumulador de actitudes, de muchas otras cosas, vaya. Y buenísima la forma en que lo explicó, porque lo entendí. Excelente. Ok, pues si hay alguien más que quiera compartir algo que estén recibiendo o entendiendo, anímense a hablar, es el momento. ¿Alguien quiere comentar algo? Carlos González, adelante. Sí, pues ahora sí que lo que yo quiero compartir es, por ejemplo, como cuando pues ya viste que mucho pues ya tenemos el conocimiento, o a veces uno pues cree conocer a Dios, ¿no? Cree conocer a Cristo, cree conocer, dices, indagas en la palabra de Dios, pero cuando en verdad conoces a Cristo, conoces a Dios, yo me imagino que es a lo que quería el apóstol Pablo darnos a entender, ¿no? Porque una cosa es que hayas escuchado de Cristo, dio, no sé, tal enseñanza, esto, lo otro, sin embargo, pero cuando conoces como el apóstol Pablo conoció a Dios, yo creo que todo lo que él creía conocer, pues yo creo que se volvió nada, ¿no? Se volvió nada. ¿Por qué? Porque ahorita todo lo que él sabe o lo que sabía, como dice la pastora, pues lo agarró y lo arrojó, dejó de acumularlo. ¿Y qué es lo que dijo? ¿De qué sirve esto si no tengo el propósito de Dios, no? Por qué decirlo. Entonces, a mi entendimiento, pues ahora sí que lo que él tenía, lo que él ya había, lo que él creía que estaba usando como herramienta, en realidad no era la herramienta que Dios las herramientas que Dios necesitaba para con él, ¿no? Entonces, al darse cuenta de esto, o al darnos cuenta nosotros también de esto, pues se vuelve, dices, oye, ¿qué tan pequeño soy para lo grande que es Dios, ¿no? Y cuando conoces esta parte dices, oye, sorprendente, definitivamente muy sorprendente y muy bonito. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Alguien más que quiera compartir? Es el momento, vamos, hablen. Ahí, este es el buen momento para hablar. ¿Qué Dios te está hablando en este momento? ¿Quién dice yo? ¿Dónde veo una manita levantada por ahí? Chan. Nadie. Y luego no los veo, todos están con su cámara apagada. Pero bueno, confío en que estamos aquí, ¿verdad? Y que están atentos a la palabra, y que va a haber retroalimentación después de lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Pero qué bueno que estamos aquí. Entonces, miren, Pablo dice que lo estima todo como pérdida, lo tiene por basura. Otras versiones lo dicen más fuerte, dicen lo considero como estiércol, ¿ok? ¿Saben lo que es estiércol? ¿Sí? ¿Qué es estiércol? Pablo dice, lo tengo por estiércol. Y esto es algo muy fuerte. O sea, Pablo está diciendo, es que
porque de lo que Pablo habla es de lo que ganó y de lo que era en la religión judía. Y Pablo está prácticamente deslindándose del judaísmo para abrazar a Cristo. Y tan fuerte lo dice, es basura, es estiércol. Y Pablo también lo dice de esta manera, y es muy claro, porque el problema que tenían en la iglesia primitiva era que había un grupo de personas a los cuales se le llamaban judaizantes, y esos judaizantes pues lo que estaban buscando era que los gentiles que se habían convertido a Cristo, además de convertirse a Cristo, también siguieran guardando la ley. Y Pablo dice, no, la ley no tiene nada que ver, en Cristo es algo completamente diferente, no tienen que hacerse judíos, ustedes son cristianos, están en Cristo y eso es suficiente, Cristo es suficiente, no tienen que guardar la ley, no tienen que ser obedientes a la ley, en Cristo están completos y en Cristo ustedes caminan en obediencia a Dios. Sí, entonces por eso Pablo es tan claro y es tan directo con esta palabra. Atendiendo a lo que Dios quiere, darnos un lugar, una asignación y una meta de Dios para nuestras vidas. Es algo que nosotros hemos estado hablando pues muy seguido, así que es lugar, asignación y meta de Dios para nuestra vida, no la meta de nosotros, sino la meta de Dios, el lugar donde Él nos quiere poner, la asignación que Él nos quiere dar. Es importante atender a esto. ¿Para qué? Para que podamos obedecer de una vez y para siempre, y no tener distracciones, poder atender bien la voz de Dios para no tener distracciones. ¿Por qué? Porque si no se va a alargar el tiempo. El ejemplo de Abraham, Sara y todo lo que le pasó, ¿cómo se llama? A ellos, se alargó el tiempo para que pudiera pasar todo ese tiempo, para que pudiera pasar lo que había designado el Señor, para llegar hasta Isaac. Pero la pregunta es, ¿nosotros tenemos en cuenta el lugar? ¿Tenemos en cuenta la asignación? ¿Tenemos en cuenta la meta de Dios para nuestra vida? ¿O estamos divagando en el lugar, en la asignación o en la meta que tenemos nosotros para nuestra vida? Es importante hacernos esas preguntas, porque no es en vano lo que nos dijo el pastor Luis, sino hay que tomarlo muy en cuenta, porque ¿dónde estamos? ¿En qué lugar estamos ahorita? ¿Qué asignación estamos tomando? ¿Y cuál es la meta de Dios? ¿Estamos logrando lo que nosotros, lo que Dios quiere para nosotros? Eso es muy importante, importantísimo. También lograr lo que logró Pablo. Si logró Pablo ser estricto, desarraigarse, quitar todo lo acumulado, nosotros también lo podemos lograr. Y es importante poder hacerlo. Les comentaba acerca de que yo estaba haciendo esta palabra en la que decía que Cristo arruinó mi vida, Cristo arruinó mis planes, y cuando sucedió, siendo todavía muy joven, yo no entendía y decía, ¿qué pasa? Porque las cosas que yo planeaba, las cosas que yo quería hacer, prácticamente uno a uno fueron siendo tirados. Y hoy que veo en retrospectiva, puedo decir gracias a Dios, porque si hubiera seguido mis planes, no estuviera conociéndolo a Él, no estuviera viviendo en esta plenitud. Y bueno, les digo, tenemos a veces que permitir que si hay cosas que no se realizan, si hay planes que no se logran, no te preocupes, no te frustres, no reniegues, no te quieras ir de Dios, no te quieras ir de la iglesia, como llega a ser mucha gente cuando piensan que le pidieron algo con toda la fe a Dios y no
y no lo reciben y después dicen, no, yo no quiero hacer nada de Dios porque yo le pedí a Dios con todo mi corazón y Dios no me respondió y por eso yo ya no quiero seguir con Dios. No nos pongamos tan dramáticos, de verdad. Dios tiene cosas mejores para nuestras vidas, ¿sí? Y tenemos que recibir, miren, porque Dios le dio a Abraham lo bendijo de una manera tremenda, y aunque lo bendijo con todo tipo de cosas, como lo leímos en Génesis 12, Abraham le seguía diciendo, Señor, un hijo, o sea, para Abraham no era tan grande todo lo que tenía, sino, Señor, un hijo. Y por otro lado, Job lo perdió todo, y cuando Job lo perdió todo, fue cuando realmente conoció a Dios. Y Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job no conoció a Dios en su abundancia, en su primera abundancia. Job conoció a Dios en el peor momento de su vida, cuando lo había perdido todo. Y entonces, no te preocupes. Y después Dios le dio muchísimo más de lo que había perdido, ¿sí? Ahora, si Dios me da o no me da, eso pasa a un segundo plano. Lo más importante es conocerlo a Él y caminar en Él, ¿sí? Y nuestra meta entonces es vivir para Él. Entonces, a ver, ¿cuál es tu meta en la actualidad? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus metas? Antes de que los escribas y los tengas y estés haciendo y deshaciendo por querer alcanzarlos, métete con el Señor y pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es tu meta para mí? Te digo, la principal es Cristo en nosotros. Y después Cristo en nosotros es qué voy a hacer para manifestar a Cristo. Entonces, la meta, yo diría que es morir a nosotros mismos, morir a mis egos, morir a mis vanaglorias, que Cristo nazca en nosotros, que Cristo sea formado en nosotros, para que finalmente lo podamos expresar, lo podamos manifestar, ¿sí? Por eso Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ese debe de ser el propósito, que Cristo sea formado en mí. Y como lo decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿verdad? Y de esta manera entonces lo voy a expresar a Él. Y otra vez Pablo lo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si alguien están viendo a través de lo que hago es a Cristo, no soy yo, y no son mis credenciales, y no son mis títulos, y no son mis logros, y no son mis metas. Todo tiene que ver con el Señor, glorificarlo a Él y poder expresarlo a Él, ¿sí? Entonces, esta es la palabra que quería compartir con ustedes en esta ocasión. Espero que sea de provecho la palabra el día de hoy, y pues cedo los micrófonos a Juan y a Cintia. Pues creo que sí, pastor, sí es de mucho provecho. Fíjese que yo tengo muchos ejemplos en mi cabeza. Tengo muchos ejemplos en mi cabeza. De entrada, entiendo que como bien usted comentaba hace rato, pues no a todos Dios les va a decir, deja tu tierra y tu parentela. Pero a mí sí me lo dijo. A mí sí me lo dijo cuando salimos de Mérida para Yucatán, ¿no? Salimos. Sí, claro. De Monterrey para Yucatán, sí, de Monterrey para Yucatán, cuando precisamente estábamos viviendo en Osana un año de atrevimiento, eso jamás se me olvidará, y de repente Dios nos empieza a hablar y a mostrar, y bueno, también que la idea era ir a Baja California y vinimos ahora a Yucatán, o sea, totalmente diferente, pero luego, sí, pero luego me pongo a pensar en algo. Muchas veces no hacemos exactamente, o sea, tomamos la instrucción y sí, salimos de casa, salimos de Monterrey, llegamos a Yucatán, pero no hicimos exactamente como Dios había dicho, ¿sí? Y eso es algo que siempre lo comento y me ha quedado muy claro en los últimos años, porque, por ejemplo, un solo ejemplo, adoración urbana era algo que ya Dios había puesto en nuestra cabeza. En aquel entonces decíamos, vamos a hacer una celebración en un parque, no tenía el nombre de adoración urbana,
era como que una celebración en un parque donde íbamos a tener tiempo de adoración, una prédica, etcétera, etcétera. Ya traíamos como que la idea, pero llegamos aquí y siempre les comento, tuvimos la gran bendición de que rentamos un local, se llenó, entonces no teníamos que hacer nada, no teníamos que evangelizar porque apenas abríamos la iglesia y se llenaba. Entonces cuando rentamos otro local más grande pasó lo mismo, y cuando rentamos otro más grande pasó lo mismo, y el día que nos quedamos sin local fue que el Señor nos empezó, digamos, a recordar todo esto que traíamos en la cabeza, y ahí fue donde entendimro que eso era parte del plan de Dios y que nosotros no lo habíamos hecho tal cual. Y otra parte, otro ejemplo al respecto es lo que estamos haciendo ahora en YouTube. Es algo que pues ya lo traíamos en la cabeza, de alguna manera Dios ya había puesto eso en nuestra cabeza, pero no, por una cosa por otra, ¿verdad? No lo hicimos, no le pusimos atención, y hoy entendemos que ese era el proyecto realmente, pero pues no lo hicimos porque pues en su momento no lo consideramos necesario. Ahora, hace 3 años, Dios nos envió a Tizimín, de Mérida a Tizimín, y son 3 años, y hace poco que fuimos, y ahora tengo otro viaje planeado para allá, y yo sigo diciendo cada vez que voy, yo no sé todavía para qué Dios me envió a Tizimín, pero si Dios me envió a Tizimín, yo tengo que estar aquí. O sea, hay algo en Tizimín, yo tengo que estar. Pasa algo en Tizimín, tengo que estar ahí. Y bueno, pues también los hermanos siempre nos invitan allá, los pastores de Tizimín, de la Asociación de Pastores de Tizimín, algo así se llama. No, algo así. Siempre nos hablan y nos invitan, y bueno, gracias a Dios porque nos toman en cuenta. Incluso el encargado de asuntos religiosos de Tizimín también nos toma en cuenta, y digo, bueno, gracias a Dios, pero todavía no sabemos por qué Dios nos mandó a Tizimín. O sea, y decimos, bueno, pues mientras Dios nos dice para qué, pues aquí estamos a seguir cumpliendo el propósito, o a veces nada más ahí entre la multitud no pasa nada, seguimos en Tizimín porque por alguna razón Dios nos mandó a Tizimín. Entonces, bueno, digo, si son varios ejemplos, y yo creo que puedo listar 20,000 ejemplos más de cómo a veces no cumplimos exactamente con el propósito y empezamos a querer hacer lo que nos da nuestra regalada gana, y entonces pues nunca llegamos a la meta. ¿Ibas a decir algo, mi corazón? Adelante. ¿En qué así? Sí, el problema es que Dios nos habla, el problema es que nosotros no escuchamos. Me queda más que claro. ¿Cuántos años tardamos? Pues sí, un montón. Pero ya estamos ya estamos encarrilándonos. Todavía nos faltan muchas cosas. Pero sí, yo lo veo bien interesante y muy importante, porque nuestra meta como familia era Baja California. Y también lo digo como Juan cuando nos preguntan, ¿y por qué no fueron para Baja California? Pues no sé, porque creo que fuimos obedientes, porque al año que estuvimos aquí, que cumplimos 1 año, fue el desastre que pasó en Baja California, que muchos regiomontanos fueron llevados a Monterrey, al lugar de su origen. Muchas personas pues que eran de otras ciudades, los regresaron, porque fue un desastre en Baja California con el huracán que hubo y demás. Esa vez que pasó eso, le digo, mira cómo Dios tiene cuidado de sus hijos. Y ahorita que pues se desconectó sin querer, yo les decía a los muchachos, o sea, es necesario saber el lugar donde Dios nos quiere poner, la asignación que nos quiere dar y la meta de Dios en nuestras vidas. Porque si nosotros no sabemos esas 3 cosas que son tan importantes y necesarias para nuestra vida, entonces vamos a estar perdidos. ¿Cuántos años se tardó Abraham para llegar a la meta? Y nosotros, ¿cuánto nos podemos tardar para llegar a la meta? También es una pregunta que a mí me causa terror, pero me la tengo que preguntar, al rato me la voy a contestar. Y pues cada quien puede hacer esa pregunta, o sea, estoy en el lugar que Dios me puso, estoy asignado en el lugar y estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Voy directo a la meta, me regreso, le cambio de lugar, tomo otro camión.
¿O qué? Porque es importante. Fue muchas cosas las que dijo usted, pero creo que lo más importante es encontrar a Cristo en toda la palabra de Dios. Pero para poder encontrar a Cristo tengo que responder estas 3 cosas: lugar, asignación y las metas de nuestro Dios en nuestras vidas. Muy bien, perfecto. Si tiene algo más que agregar, pastor, o pasamos a la oración final. Ustedes No, díganme. de mi parte. ¿Alguien más que quiera hablar? De mi parte. Ok. Si alguien más tiene un comentario, hable hoy o calle para siempre. Bueno, hombre, terminando de grabar, levanta las manos todos, pastor. Ok. Entonces, bueno, pues hacemos la oración final, mi corazón. Oras, por favor, para terminar. Okay. Papito lindo, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por recordarnos, Padre Santo, que tenemos un lugar, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, por recordarnos que tú nos has dado una asignación la cual tenemos que cumplir, Señor. Gracias, mi Dios, porque hoy sabemos que las metas de nosotros sí importan, Padre Santo. Pero es más importante, Señor, tener la meta clara, Señor Padre Santísimo, tuya en nuestras vidas. Y eso es lo más importante, Señor, que nosotros podemos decir, Señor. No nosotros, Señor, sino tu presencia, sino tu amor, sino tu gloria. Gracias, papá, porque hoy, Señor, nos das, Señor, la revelación, Señor, de encontrarte, Señor, en todas partes, Señor, en la Biblia, a lo ancho, a lo alto, a lo largo, a lo grosor, a lo profundo, Padre Santo. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Te doy gracias por la vida de nuestros pastores, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, Padre Santísimo, solamente a ti, papi. Gracias por la vida de cada uno de los que se conectó. Gracias por la vida de cada uno de los que va a escuchar, Señor, este tema. Sí, Señor, gracias, Señor. Te suplico, papito lindo, que seas tú obrando en el corazón de aquellos, Señor, Padre Santísimo, que van a escuchar, Señor, o que escuchamos, Señor, en este tiempo, Señor, porque necesitamos, Señor, de tu amor, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, Padre Santo. Aceptamos la corrección, Señor. Aceptamos la bendición, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos gracias, papi. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Pues muchas gracias, pastor. Muy bendecidos con esta palabra. Muy bendecidos con que nos haya acompañado. Y bueno, aprovecho también para recordarles a los demás, si no tienen el libro de Sabiduría para toda la vida, el libro de mi pastor, con toda confianza pídanmelo. No me acuerdo cuántos me quedan, creo que son como 3 ejemplares nada más. Entonces, bueno, pues ahora sí que apúrate porque te los ganan. Y tiene un costo de 100 pesitos, así que bueno, pues ahí están disponibles. También quiero dar las gracias. Bueno, pues gracias si has llegado hasta acá. Si estás viendo esto a través de alguna de las plataformas de YouTube Music, Spotify o Amazon Music, pues muchas gracias. Gracias por haber llegado hasta acá. Te agradecería mucho también si me ayudas dando un like, compartiendo, comentando, porque eso nos puede ayudar para que se mueva el algoritmo de la plataforma y bueno, nos recomiende con más personas. Y bueno, pues te recuerdo, bueno, yo soy Juan, un simple discípulo, mi esposa la pastora Cintia, y bueno, hoy tuvimos de invitado especial a mi pastor, el pastor Luis Soriano. Dios te bendiga y bueno, pues te recuerdo que la meta es Cristo, el ego y la vanagloria caen ante la majestad de Dios. Dios te bendiga. Juan, un simple discípulo. Si te ha gustado este podcast, te recomendamos nuestras otras producciones. Sanidad sin filtro, 5 minutos con Jesús, más allá del canon, y Crónicas del Templo. Disponibles en YouTube y todas las plataformas de audio digital.